Bueno, buenos días otra vez. Nada, simplemente quería daros las gracias por estar aquí y por participar en este coloquio. Simplemente quería anunciar dos cuestiones de intendencia. En primer lugar, que bueno, como podéis comprobar, este evento está siendo grabado, así que, por favor, si alguien no está de acuerdo, pues que no intervenga o lo que sea, pero bueno, en principio, a ver, yo creo que todo el mundo da el asentimiento y la aceptación de que esto, que no hay problema, no se va a difundir por medios extra, no sé si llamarlo oficiales o extralegales. En principio se va a subir a la cuenta de YouTube de Amnistía Internacional Asturias y posiblemente también en alguna... algún trocito, posiblemente en alguna aplicación, alguna red social de la biblioteca o de la facultad, ¿vale? Así que, en fin, no va a tener una gran difusión tampoco, ¿vale? Para que no haya miedos ni temores. En el segundo lugar, como sabéis, a las 12 hay una concentración, hay un parón académico y administrativo que está organizado por Uniobi y por Palestina. Entonces, bueno, al objeto de que haya simbiosis entre los dos eventos, lo que vamos a hacer es hacer el parón, evidentemente, e ir a secundarlo al aparcamiento que hay entre la Facultad de Derecho y Economía, ¿vale? Entonces, bueno, la idea en principio era empezar ya y que el ponente, que es el que realmente nos interesa que hable y escucharle, que empezara ya. Pero bueno, como tenemos el parón, yo lo que pretendía era aprovechar este pequeño tiempo para hablar un poco de por qué organizamos este evento y, por supuesto, presentar al ponente, que él dé unas pequeñas pinceladas a modo de gancho para que no os vayáis después de la concentración, de que todos volvamos, que realmente va a ser lo interesante, ¿vale? Después de que volvamos de la concentración. Bien, el porqué de este evento. Bueno, este evento lo llevamos preparando desde hace bastante tiempo, desde el grupo de Universidad de Amnistía Internacional. No sé si os habéis dado cuenta, pero desde hace ya bastantes semanas hemos empapelado, o bueno, por lo menos hemos colgado bastantes carteles, tanto en la Facultad del Milán, en el campus del Milán, en la Facultad de Economía y Empresa y en la Facultad de Derecho. Y esta semana, justo el lunes, hemos ido a Viesques y a la Laboral a pegar precisamente carteles, los que veis ahí en la mesa, de un Mutgata, que pretende precisamente llamar la atención sobre la vulneración o la grave vulneración de derechos humanos que se está produciendo en la zona y pedir el alto el fuego inmediato y la entrada de recursos humanitarios. A razón de esta pegada y a razón de que estamos viviendo en una situación extrema, yo creo, consideramos que era oportuno hacer este pequeño coloquio que lo que pretende es ser un espacio de reflexión, un espacio también de solventar dudas, por tanto, y por eso está dispuesta así la sala y no con una mesa y un ponente y después sillas detrás, sino que la idea es que sea un espacio en el que podamos hablar todos y en el que se invite a hablar. Por tanto, ya lo siento mucho, pero le dije al ponente que como máximo media hora, 45 minutos, para que exponga las líneas principales y después se dé paso a eso, a hablar, a reflexionar, a aportar ideas sobre este tema. Bien, dicho esto, paso a presentar al ponente, que bueno, yo creo que todos lo conocéis, o más o menos lo conocéis, Javier González Vega, profesor de esta Casa de Derecho Internacional Público, gran experto en muchas y diversas materias y yo creo que un experto, excepcional en el ámbito del conflicto palestino-israelí. Por tanto, yo creo que es una voz que nos va a aportar mucha información, mucho conocimiento en este poco tiempo o espacio que le hemos dado para que nos aporte ese conocimiento. Sin más, le doy la palabra a él, como quieras. Gracias, Cristina. Bueno, gracias, Cristina. Gracias a la sección universitaria de la sección asturiana de Amnistía Internacional por invitarme a participar en este evento, que además, bueno, parece obviamente un acontecimiento sin duda singular por la estructura, por la participación de la gente, por el entorno además en el que lo desarrollamos, por también la frescura que tiene el planteamiento del acto, aunque estamos tan rodeados de cámaras, ¿no? Pero, en fin, por todo ello yo creo que es efectivamente una iniciativa muy interesante que sin duda tendrá continuidad y me imagino que habrá otros muchos profesores de esta universidad que participarán en esta modalidad de encuentro. Bien, obviamente el que nos reunamos aquí para hablar de
del conflicto israelo-palestino obviamente no tiene nada de extraño, teniendo en cuenta que asistimos ya a lo largo de más de 6 meses al desarrollo de unos acontecimientos que son en todo punto excepcionales, no porque la confrontación entre Israel y Palestina sea algo desconocido, sino por obviamente las dimensiones que ha cobrado en los últimos tiempos y que no tienen desde luego parangón con los acontecimientos previos en relación con el conflicto, ¿no? Esa excepcionalidad, bueno, la destacan todos los actores. El propio Israel también, cuando ha tratado de motivar y justificar, yo creo que con escaso rédito, su actuación en el conflicto, lo ha hecho apelando a las circunstancias de que era la primera ocasión en la que se producía una mortandad entre la población judía desde los tiempos del Holocausto, lo que ya de por sí supone una evocación de acontecimientos de una indudable trascendencia en la historia mundial, ¿no? Por eso digo que estamos ciertamente en acontecimientos excepcionales que obviamente explican también, por otra parte, el que no estemos tampoco en presencia de un episodio solitario, aislado. Por el contrario, como estamos viendo con preocupación en los últimos días, el conflicto tiende obviamente a degenerar, a derivar, a escalar, como se dice usualmente, y los sucesos que puedan acontecer en el futuro están claramente lejos de nuestro alcance. Bien, lo que sí es posible hacer desde luego en este contexto es tratar de analizar algunas claves del conflicto y particularmente hacerlo desde la perspectiva del análisis jurídico y concretamente desde la perspectiva del derecho internacional, ¿no? Y ese obviamente es el propósito de este encuentro, ¿no? Ver en qué medida existe justificación para las actuaciones israelíes. Realmente tienen razón los responsables y los portavoces del Ministerio de Defensa israelí cuando aluden a que en el desempeño de su campaña han respetado, se publicó todavía la semana pasada unas declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa israelí, donde decía que se habían ajustado estrictamente a las reglas del derecho internacional y por consiguiente no había nada de ilícito en el comportamiento israelí. Incluso se mencionaban hasta estadísticas para determinar en qué medida se había producido una mortandad o no excepcional entre la población civil. ¿Tienen razón en lo que dicen? ¿O por el contrario, tenemos que mirar hacia otro lado y ver efectivamente en qué medida tienen justificación las supuestas actuaciones armadas desarrolladas por Israel? ¿En qué medida, concretamente, la destrucción de hospitales, por ejemplo, se justifica desde la perspectiva de las reglas del derecho humanitario bélico, el derecho de los conflictos armados, en qué medida también la destrucción de templos, universidades, etcétera, en qué medida la privación de recursos alimenticios a la población civil, la destrucción sistemática de las infraestructuras del territorio de Gaza, también tiene justificación alguna desde la perspectiva del derecho internacional. Yo creo que eso es al menos lo que propongo, con independencia de que a lo mejor haya otras cuestiones que no estén presentes en mi análisis, pero que obviamente os encarezco a que planteéis en el curso del coloquio que desarrollaremos. Y pretendo además hacerlo de una forma muy flexible, no pretendo aquí dictar una lección magistral, seguida luego de un eventual coloquio, sino sencillamente un discurso fluido, con interrupciones todas las que sean necesarias, para ir aclarando a medida que vayamos abordando cada uno de los elementos, yo creo que las cuestiones más candentes en relación con la cuestión. Ese es mi plan de trabajo. Si os parece, por lo tanto, lo acometeremos cuando retomemos el contacto tras la interrupción impuesta por el acto de concentración. No sé si empiezo ya a hablar o... Sí, ¿por qué no? Bueno, primero, por tanto, sería necesario, como en las películas, un flashback, ¿no? Y obviamente ese flashback, a mí además me gusta hacer un recordatorio porque yo creo que es fundamental a la hora de enfrentar una cuestión que tiene una dimensión, digámoslo en el fondo, irracional, porque en último término enlaza con un aspecto tan de por sí complejo como es la relación entre el hombre y el territorio, ¿no? El hombre y el territorio, en el caso de Palestina, no es una cuestión baladí. Estamos hablando de un conflicto que, al menos en su origen, ahora obviamente tiene otras derivas y obviamente ha ido transformándose paulatinamente, ¿no? Pero en su origen precisamente es la lucha del hombre por el territorio, ¿no? Y esto enlaza con
con la etología, el instinto de la agresividad y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, se ha evocado incluso en el curso del actual conflicto, ¿no? Las luchas entre el pueblo judío y los amalequitas en la Biblia, para demostrar precisamente bueno, lo que fue en su momento pues una actividad muy belicosa desarrollada por los judíos, las luchas entre los judíos y los filisteos, ahí el juez Sansón atado en la columna del templo hasta que logra, y privado de su fuerza por la lasciva Dalila, que le quitó el cabello y por tanto le privó de la fuerza. Todas aquellas guerras que en realidad ilustran el Antiguo Testamento son prueba precisamente del afán del pueblo, en este caso judío, el pueblo hebreo, por obviamente afirmar su control sobre un territorio cuyo control perdió luego, como también es sabido, las famosas campañas desarrolladas por los romanos que conducen finalmente a lo que se llama la gran diáspora judía a partir de finales del siglo I de nuestra era, ¿no? Bien, y a partir de ese momento se establece una relación que ya no es, digamos, una relación agresiva con el pueblo, pero sí es una relación mística del pueblo judío con la tierra de Israel, ¿no? Con Eretz Israel, y efectivamente, bueno, aquí, por ejemplo, entre los judíos de España, pues el brindis que se hace en las celebraciones judías es siempre el año próximo en Jerusalén, ¿no? Para decir que obviamente el afán por volver a la tierra prometida es una constante en la vida de todas las comunidades judías del mundo, ¿no? Por lo tanto, esa vocación, como sabemos, se concreta en términos muy precisos a finales del siglo XIX con la famosa obra de Theodor Herzl, de Judenstaat, el Estado judío, una obra publicada por un judío austrohúngaro a finales del siglo XIX, en la que postula sencillamente la necesidad de que el pueblo judío se dote de un territorio y cree, por tanto, un Estado propio, ¿no? Esas tesis bueno, gozan de un gran predicamento, no es casual. Están teniendo lugar al mismo tiempo en Europa los famosos pogromos en el Imperio Ruso, que están obviamente devastando a las poblaciones judías del este de Europa. Hay también un creciente sentimiento de antisemitismo. Recordemos que el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, de toda índole, también del nacionalismo judío, y consecuentemente ese proyecto nacional judío trata de encauzarse. Y aunque hay algunas maniobras no dejan de ser anecdóticas, por ejemplo, por tratar de establecer el Estado judío en Chipre, en Uganda, lo cierto es que finalmente, y desde luego entre el movimiento sionista, que es precisamente el movimiento que surge de esta reivindicación del Estado judío, obviamente el objetivo claro es la colonización, e insisto en los términos, de la tierra de Palestina, ¿no? Y ahí, por tanto, se inicia Los judíos gustan llamarla epopeya, porque evidentemente además, y esto vuelve de nuevo a esa idea de la colonización, tienes imágenes que recuerdan al viejo oeste, ¿no? Y por lo tanto los colonos, los pioneros, que precisamente llegan a una tierra sin dueño, un término característico además del derecho internacional de la época, una tierra sin dueño que van a colonizar, van a hacer suya, que van a empoderar y que va, por tanto, a constituir en lo sucesivo la tierra, la patria de los judíos, ¿no? Bien, en este empeño van a contar con el poderosísimo apoyo del imperio, que en aquel momento obviamente posee el mayor poder sobre el globo, el Imperio Británico. Y en este punto pues conviene recordarlo, 1917 es una fecha decisiva porque precisamente es el momento en que se alumbra la famosa Declaración Balfour, en virtud de la cual el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el señor Balfour, afirma, y además lo hace de una manera que yo siempre me gusta caracterizarlo como totalmente ilegítima, afirma de una manera que Gran Bretaña ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, una expresión hogar nacional que bueno, puede chocar un tanto y que es sencillamente la consecuencia de que, dado el desacuerdo existente entre los miembros del gabinete británico acerca de qué es lo que se ha de conceder concretamente a los judíos, se omite la palabra Estado, que era obviamente la que estaba allí subyacente, ¿no? La idea de la creación pues, de un Estado judío en Palestina es, por tanto, la oferta que hace el ministro británico Balfour, y lo hace a la petición que le dirige un banquero judío británico, Lord Rothschild, que en este caso, por tanto, representa de forma inequívoca y evidente la oligarquía, precisamente, que está apoyando económicamente el esfuerzo bélico en el curso de la Primera Guerra Mundial, porque estamos hablando del año 17, la guerra todavía no ha acabado, y por tanto se trata de concitar apoyos de toda índole
para obviamente que ese esfuerzo bélico sea satisfactorio. Recordemos que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial prácticamente se resolvió en los minutos de descuento. No estaba bien claro quién estaba ganando hasta el último minuto, por lo tanto, todo apoyo era necesario. Bien, ese compromiso con la causa nacional judía, ese compromiso con el movimiento sionista, naturalmente supuso la atribución de un territorio en contra de la voluntad de sus habitantes, y por tanto el designio de constituir allí una realidad estatal que no tenía justificación alguna desde la perspectiva del derecho nacional. Sí, desde luego, desde la perspectiva del derecho divino. Los israelíes lo que pretendían era volver a su tierra primigenia, ¿no? Por tanto, la justificación, si la hay, se encontrará en la Biblia, pero desde luego no está en los libros de derecho. Bien, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Pues bueno, naturalmente la promesa, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, la promesa se lleva a efecto porque efectivamente, pese a otros compromisos que también Gran Bretaña había asumido con otros actores, pienso particularmente en el caso del Movimiento Nacional Árabe, liderado precisamente por los hachemíes, por Hussein, el emir de la Meca en la época, Gran Bretaña juega a dos bandas y, por tanto, promete una cosa a unos y lo mismo a otros, ¿no? Un juego, por tanto, de trileros en el que se embarca Gran Bretaña y que, naturalmente, va a crearle en lo sucesivo no pocos inconvenientes. En todo caso, finalizada la guerra con los pactos y, concretamente, el Tratado de Versalles en vigor, se establece un nuevo régimen jurídico que definitivamente establece un nuevo marco para los territorios de Oriente Medio y que consagra, a través de la creación en el seno de la Sociedad de Naciones del mandato de Palestina, por lo tanto, la posibilidad de llevar a efecto esa creación del Hogar Nacional Judío prometido por el ministro Balfour en su declaración del año 17. Bien, y si les parece lo dejamos aquí y nos trasladamos a... Seguimos. Bueno, habíamos interrumpido cuando estábamos haciendo una breve introducción histórica y concretamente mencionábamos el establecimiento del mandato en Palestina en el marco de la Sociedad de Naciones a partir del año 1920. Se hace efectivo el control del territorio por parte del gobierno británico, que asume precisamente la responsabilidad del mandato, y esa presencia del gobierno británico pues, se traduce en una política que en sus primeros años va a conducir sencillamente a un desarrollo, una potenciación de la inmigración judía hacia el territorio de Palestina. Tanto es así que un concepto, en hebreo la aliyá o aliyá, que es la vuelta a Palestina, pues se intensifica considerablemente en este periodo. ¿Será casualidad acaso que el gobernador nombrado para el mandato por el Reino Unido se apellide Samuel y por consiguiente sea judío? Bueno, ciertamente no es casual. Se crean, por otra parte, toda una serie de instituciones, la famosa agencia judía, pero también se crea, por ejemplo, el germen de lo que será el Haganá, el ejército judío, por tanto, unidades de autodefensa de los propios civiles organizados precisamente para combatir en el territorio ante, bueno, las posibles asechanzas ¿de quién? Pues ciertamente de la comunidad árabe, que obviamente contempla con preocupación la progresiva invasión del territorio por parte de la población judía. Una población judía que, no lo olvidemos, procede fundamentalmente en aquellos momentos del centro y del este de Europa. En sus inicios la emigración es básicamente proveniente de Rusia y que, por tanto, aportan unos elementos culturales totalmente ajenos precisamente a las tradiciones, a la cultura del área, ¿no? El proceso además se beneficia de una circunstancia. Muchos de los propietarios de tierras en Palestina son en realidad rentistas que viven en Estambul, la antigua capital del Imperio Otomano que gobernaba aquellas tierras hasta 1919, y consecuentemente no tienen ningún interés en las tierras en cuestión, con tal de que les paguen. Eso explica, por tanto, que a través precisamente de la inyección económica de los ricos judíos, recordemos, los Rothschild están en el origen de estas operaciones, hacen que naturalmente los judíos dispongan de un cash para poder hacerse prácticamente con el total del territorio más fértil del dominio de Palestina, ¿no? Bien, naturalmente la presencia creciente de personas con una además cultura y por tanto una diversidad radical respecto al conjunto de la población palestina, que es básicamente población árabe. Población árabe, por otra parte, eminentemente musulmana, pero no conviene olvidarlo, también cristiana. Entre la población árabe existen cristianos, tanto ortodoxos como
como católicos, en este caso de Rito Oriental, una población también dentro de la árabe en la que conviene distinguir entre los pobladores que son fijos y los pobladores que son transhumantes, los beduinos, que realmente es una significativa parte de la población, particularmente en el territorio del Negev. Bien, otra población que también se encuentra incluida es la población drusa, que es un grupo religioso que no es en realidad ni cristiano ni musulmán, en realidad es un mix de cristianismo e islamismo, y bien, otros grupos menos conocidos, nazarenos, etc. Bien, el resultado de todo esto es inicialmente una desproporción evidente. La población de Palestina inicial es pues, 9-1, 90% de árabes versus 10% de judíos. Esa proporción se va alterando sustancialmente a lo largo del periodo de mandato para llegar prácticamente a un 60% de árabes, 40% de judíos en los momentos finales del mandato. Bien, naturalmente esta alteración súbita de la composición demográfica y, ya lo he dicho antes, los conflictos culturales, civilizatorios existentes, religiosos también, naturalmente se traducen en una creciente inestabilidad en el mandato que encuentra su punto culminante a mediados de los años 30, el famoso motín de Jerusalén, liderado por el gran mufti de Jerusalén, que bueno, preconiza en este caso pues, sí, una razzia contra las poblaciones judías, se salta con incidentes muy violentos, un significativo número de muertes por ambas partes. No obstante, también se pone a prueba, como ya había ocurrido desde el comienzo del mandato, también la eficacia de las guerrillas judías, por tanto, de los militantes, tanto de la Haganah como de otros grupos, y particularmente aquí conviene mencionarlo, Irgun, Stern, que son grupos terroristas, así, en este país en el que además tanto cuesta reconocer si un grupo es o no terrorista. Pues bueno, en el caso de Israel, conviene decirlo, en sus orígenes, dos grupos terroristas importantes que además en realidad lideran una idea claramente excluyente, animada por tanto a establecer un Estado étnicamente judío en Palestina, pues desarrollan sus operaciones de las que son víctimas ciertamente la población árabe y significados líderes de la misma, pero también las autoridades británicas, dado que los judíos y particularmente los islamistas judíos entienden que los británicos no son tan comprensivos con las necesidades y las exigencias de la población judía. Lo cual es cierto porque a partir de finales de los años 30, previamente un momento, también hay que decirlo, crítico, en que se está intensificando obviamente la represión en Europa con el régimen nazi contra los judíos, el incremento de la emigración hacia Palestina es en este momento, curiosamente, frenado por las autoridades británicas que se están dando cuenta que las dimensiones del conflicto se están agravando de tal manera que es necesario poner un freno previamente a la oleada, a la llegada masiva de judíos al territorio. Bien, eso explica por qué entre los objetivos militares de Stern y de Irgun se encuentran también las autoridades y la policía y el ejército británicos, que efectivamente son a partir de ese momento objeto también de ataque por parte de los grupos terroristas judíos. Bien, la situación se mantiene, grosso modo, en esos términos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que también afecta al territorio. Recuerden que por ahí cerca estuvo Rommel con sus unidades. Y digo que la situación finalmente se complica definitivamente al término de la Segunda Guerra Mundial, con la que también se vuelve a convertir arrebada masiva. Tienen el famoso libro Éxodo de un autor judío, Leon Uris, la película también, con Paul Newman, reflejando digamos, los avatares y también la gran epopeya del pueblo judío en lucha y en marcha hacia Israel. Bien, esa película refleja también, ciertamente desde una perspectiva muy escorada, la perspectiva judía, los acontecimientos que tienen lugar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente el famoso plan de partición, que ya había sido ensayado por la administración británica durante el periodo del mandato, pero que en este caso se produce a raíz del anuncio de Gran Bretaña de abandonar precisamente el mandato de Palestina en el año 1948. Bien, aquí hay que decir que, de forma totalmente injustificada, desde una perspectiva jurídica, Gran Bretaña, después de haber creado en buena medida el problema de Palestina, decide deshacerse de la cuestión y dejar sencillamente a la brava el tema en manos de
obviamente, la población del territorio. Hay una intervención puntual y fallida de la Organización de Naciones Unidas, cuando precisamente se plantea la votación del famoso plan de partición, un plan de partición que supone el asignar a la población judía el 56% del territorio, siendo como eran el 40% de la población, y a la población palestina el 40%, siendo el 60% de la población, lo que ya obviamente entrañaba claramente una orientación manifiestamente beneficiosa para la población israelí. De todas formas, por todos es conocido que el plan de partición no se lleva a efecto, que las previsiones precisamente de aplicarlo se enfrentan a la oposición rotunda de los estados árabes, que ya son miembros, ya han adquirido la independencia de la Organización de Naciones Unidas, lo cual obviamente conduce inevitablemente, tras la retirada británica, el día 13 de mayo de 1948, a la proclamación, 14 de mayo del 48, del Estado de Israel, y al inicio, 15 de mayo de 1948, de la primera guerra árabe-israelí, dado que, como saben, el conjunto de los estados árabes que rodean a Israel deciden de consuno atacar a Israel en el momento de su proclamación como Estado, lo que es conocida como la Guerra de Independencia por parte de los israelíes. Bien, el resultado de esas operaciones militares, pues un rotundo triunfo de Israel, cuando finalmente en 1949 se firman en Roda los armisticios, en virtud de los cuales se, digamos, congela la situación del conflicto, pues bien, las líneas que resultan precisamente, la famosa línea verde que define el trazado de la demarcación pactada entonces, pues bueno, revela que se ha producido un incremento sustancial. Más allá de los territorios inicialmente asignados, Israel ha visto ampliado el territorio, mucho más allá de lo contemplado inicialmente, ya estamos prácticamente en un 70% del territorio de Palestina en manos de Israel. Conquistas que, como también es sabido, pues se ampliarán luego una vez que se verifique la ocupación de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en 1967. Pero bien, antes de llegar a ese momento en 1967, conviene recordar en todo caso cuál ha sido la implicación o la consecuencia precisamente de estas ganancias territoriales obtenidas por Israel en la guerra del 48. Y bueno, el resultado ha sido sencillamente que por medio de una política en buena medida de terror, Israel ha conseguido que las poblaciones árabes abandonen los enclaves tradicionales en los que residían. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, en toda la zona de la costa, donde existía una significativa población árabe, que es absolutamente erradicada en virtud de las políticas de terror aplicadas por el ejército israelí con miras a propiciar la huida masiva previamente de los pobladores árabes. Lo cual obviamente va a permitir, por tanto, una consolidación en este espacio y, por tanto, un enriquecimiento del conjunto de las áreas asignadas a Israel. En principio, la costa en el plan de partición figuraba por mitades entre el Estado árabe y el Estado judío. A partir de este momento, Israel, con la única salvedad de Gaza, controla el conjunto de la costa de Palestina. Bien, digo que ese acontecimiento de la aplicación de una política de terror con miras a propiciar la expulsión, lo que hoy llamaríamos limpieza étnica, es un supuesto de limpieza étnica. Lo que pasa es que la palabra limpieza étnica se acuñó en los años 90 a raíz de los conflictos yugoslavos, y por tanto el concepto jurídico y el propio crimen de limpieza étnica no estaba pues definido entonces. De hecho, en la práctica la limpieza étnica había sido realizada por todos los estados en todos los conflictos. Me permito recordarles que al término de la Primera Guerra Mundial hubo limpieza étnica en Turquía y en Grecia. Los griegos fueron expulsados a Grecia por los turcos fueron expulsados por los griegos hacia Turquía. En la Segunda Guerra Mundial, al término, hubo también limpieza étnica. Todos los alemanes que poblaban el territorio de lo que hoy es Polonia, la Prusia Oriental, etcétera, fueron también expulsados, y también por medio de la amenaza y el uso de la fuerza, a través de una política de terror. Por tanto, esto era común en la época. Israel, por tanto, en este punto hay que decirlo, no hacía cosa que no hicieran los otros estados que se aplicaban a ello en los diferentes conflictos. Pero bueno, en todo caso esa política no se aplica, y eso precisamente es lo que da origen a la denominación Nakba, con la que conocen precisamente los árabes los acontecimientos del 48. El desastre, esto es la desaparición, en suma, de la comunidad palestina de su territorio ancestral. Bien, ya digo que los acontecimientos con posterioridad han hecho que se haya consolidado eso que los halcones en Israel llaman el Gran Israel, y por tanto la idea de que Israel debe reconstituirse sobre el territorio de lo que fue
el antiguo mandato de Palestina en su totalidad. Lo que quiere decir, por tanto, que todos los territorios que formaron parte del antiguo mandato de Palestina, por tanto, la Franja de Gaza, por tanto, el sector este de Jerusalén, por tanto, la Cisjordania, esto que los anglosajones llaman la ribera occidental de West Bank, pues bien, tienen que formar parte del territorio del Estado de Israel, e incluso debe formar parte del territorio conocido como los Altos del Golán, un territorio que formó en su día parte de Siria, pero que, conviene advertirlo, porque lo han recordado no por casualidad, historiadores tan juiciosos como Shlomo Ben-Ami, que recuerdan que esos Altos del Golán en su día formaron históricamente parte del territorio de Palestina. Por lo tanto, la anexión que se realiza en el año 81 de esos territorios sirios se hace con toda intención, dado que en realidad es sencillamente la recuperación del territorio histórico de la Palestina o del Gran Eretz Israel que persiguen en general las autoridades israelíes desde sus inicios. Bien, el resultado de todo ello, obviamente, la creación de unas nuevas condiciones que a partir del año 67, con la ocupación de los territorios en los que se acumulaba buena parte de la población palestina, no toda, puesto que buena parte de ella también había decidido abandonar el territorio de Palestina y refugiarse particularmente en Jordania, pero también en Egipto y en los países del Golfo Pérsico. Digo que esa diáspora, en este caso palestina, que se inicia a partir de entonces, supone, no obstante, la presencia de una población en los territorios ocupados, en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, que desde entonces se encuentra sometida a unas condiciones que suponen una franca violación de las reglas elementales del derecho internacional en materia de ocupación militar. Y esta es, por tanto, una cuestión que también conviene tener presente. Las reglas del derecho internacional en materia establecen unos límites inexorables para, obviamente, el desempeño de las funciones de ocupante militar, que es el título que posee Israel sobre dichos territorios. Israel, sin embargo, lo cierto es que no se considera obligado por las disposiciones del Convenio de La Haya que regula estas materias, y por lo tanto entiende que tales límites no le son aplicables. Bien, por otra parte, Israel también considera que las disposiciones del derecho internacional humanitario en relación con el conflicto bélico que mantiene desde hace ya casi 80 años con los países árabes y en particular con el pueblo palestino y con sus, obviamente, organizaciones políticas y militares, es un conflicto en el que solo limitadamente se aplican las normas del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Primero, porque no es un conflicto interestatal. En principio, Israel respeta inequívocamente las reglas de los conflictos interestatales. El conflicto, sin embargo, como sabemos, con Palestina no es un conflicto interestatal y, por tanto, la aplicación de las reglas de los convenios de Ginebra solo son susceptibles de aplicación limitada, ¿no? Por otra parte, Israel no es parte en los protocolos de 1977 a los convenios de Ginebra, lo que claramente revela su recelo, precisamente, ante la aplicación de reglas más protectoras, más tuitivas, en relación con las situaciones bélicas, y por tanto eso también explica en buena medida por qué cuando Israel dice que él respeta el derecho internacional, pues bueno, porque se produce un cierto decalaje, un cierto desajuste, sí, respeta el derecho internacional en la medida en que Israel solo está obligado, solo se entiende obligado por algunas de las normas del derecho internacional en materia y no por la totalidad del acervo jurídico del derecho internacional humanitario hoy vigente. Bien, cuestiones que se plantean y ahora entramos ya en el presente, en el curso del conflicto de Gaza. Bien, yo creo que hay que empezar por la primera y desde luego obvia, que es obviamente el desencadenante del conflicto, ¿no? Y aquí yo creo que hay que ser extremadamente cuidadosos porque, al menos desde mi perspectiva, y aquí obviamente ya advierto que aunque sea jurista yo no soy la voz del derecho internacional, obviamente que puede haber voces y planteamientos discrepantes, pero desde mi particular punto de vista entiendo que obviamente los acontecimientos que se sitúan en el origen inmediato, no vamos por tanto a hablar, si quieren después volvemos sobre ello, pero los antecedentes remotos, mediatos, los más remotos ya los hemos explorado, pero en todo caso los inmediatos tienen que ver obviamente, como saben ustedes, con unas acciones que cabe calificar sin duda de terroristas, desarrolladas por los integrantes de varios movimientos articulados en torno al grupo o al movimiento Hamas, el movimiento de liberación de Palestina, que en este caso es un movimiento, no obstante, disidente de otros grupos que concretamente son los que lideran en la actualidad la autoridad palestina, ¿no? Bien, esos hechos son absolutamente
injustificables desde la perspectiva jurídica, no tienen, por tanto, absolutamente ningún tipo de cobertura y no pueden, obviamente, pretender fundamentarse en previas acciones emprendidas por el Estado de Israel, cualquiera que fuera su naturaleza. En este sentido, pues me permito recordar, se menciona muy frecuentemente que bueno, a lo largo del pasado año pues, habían tenido lugar más de 200 muertes entre palestinos, fundamentalmente de Cisjordania, también de Jerusalén Este, en determinados enfrentamientos, bien con las fuerzas de seguridad, bien con el ejército israelí, bien con los colonos, ojo, los colonos, un concepto que vuelve de nuevo a aflorar, los colonos, por tanto, los pobladores de los asentamientos judíos existentes en el territorio de Cisjordania y de Jerusalén Oriental, que, bueno, como ocurría con los colonos del Antiguo Oeste, y vuelvo otra vez al símil, pues efectivamente van pertrechados con sus armas, caminan por la calle con su Kalashnikov al hombro y por lo tanto están prestos a abrir fuego en cualquier circunstancia y en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, esto explica por qué se producen frecuentemente disturbios de esta naturaleza con las consiguientes bajas entre la población palestina. Bien, el hecho de que se hayan producido 200 muertos y 200 y pico el año anterior y 200 y pico el año anterior, obviamente no justifica una política de represalias por parte de los movimientos palestinos cifrada obviamente en el asesinato, la violación, en fin, todos los actos vandálicos que tuvieron lugar precisamente a partir del día 7 de octubre en el sur de Israel. Se trata de inequívocos actos de terrorismo que no encuentran ninguna justificación desde la perspectiva del derecho internacional. Ahora bien, la cuestión es, obviamente, la respuesta obviamente planteada por Israel a partir de este momento, ¿no? Y aquí es donde entramos en un terreno cenagoso. Entramos en un terreno cenagoso porque se ha afirmado con rotundidad que a partir de este momento Israel está investido del llamado derecho de legítima defensa y, consecuentemente, que en ejercicio de ese derecho de legítima defensa puede adoptar todas las medidas necesarias para repeler el ataque armado del que ha sido víctima el pasado 7 de octubre. Bien, la cuestión es que y de ahí el carácter cenagoso en el que nos vamos a mover, a partir de las reglas básicas del derecho internacional, la respuesta israelí encuentra difícil acomodo en lo que es la recta interpretación del derecho de legítima defensa. ¿Por qué? Porque el derecho de legítima defensa se concibe precisamente como la respuesta frente a un ataque armado actual. Esto es, se está desarrollando un ataque armado, en ese momento, con miras a repeler el ataque, se pueden adoptar todas las medidas necesarias para eliminarlo. Ahora bien, si el ataque armado como tal ha concluido, y es evidente que a partir del día 9 de octubre ya no había ningún militante de Hamás en territorio israelí, todos habían sido reducidos o eliminados, y consecuentemente habían cesado las hostilidades en el territorio israelí, ¿tenía sentido el que Israel emprendiera medidas frente a un ataque concluido, consumado? Evidentemente no. Bien, por tanto, primera pregunta, ¿Israel tiene derecho de legítima defensa y en este caso puede adoptar medidas contra los autores del ataque una vez que el ataque como tal ha concluido? Pues bien, no. Desde la perspectiva del derecho internacional, al menos tal y como yo lo entiendo, no. Y eso, por tanto, nos lleva a que, en realidad, Israel lo que está haciendo a partir de este momento es desarrollar acciones de represalia armada, que es obviamente un concepto jurídico distinto, dado que la represalia se basa en la idea de que se ha cometido una previa violación del derecho internacional frente a la que el Estado puede reaccionar cometiendo una violación semejante. Es, en suma, la concreción de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me atacas, yo te ataco. Bien, el problema es la ley del talión, como podrá imaginar, no es una ley vigente, sí, regía efectivamente las comunidades judías, por ejemplo, se aplicaba en su día históricamente, pero ciertamente, de nuevo, no tiene concreción en el ámbito del derecho positivo. Es más, el derecho internacional contemporáneo claramente ha establecido, a raíz de la prohibición del uso de la fuerza, establecida en la Carta de Naciones Unidas de 1945, la prohibición consiguiente de las represalias armadas en la medida en que no encajan en la única excepción admisible, que es la legítima defensa. Y concretamente la resolución 2625, que contiene la famosa Declaración de los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, dispone que están prohibidas las represalias armadas. Es más, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en sus posteriores trabajos sobre la responsabilidad internacional, ha determinado con precisión que las ahora llamadas contramedidas, que es el nuevo término acuñado para vender
las represalias, que tienen obviamente unas connotaciones muy negativas. Pues bien, el nuevo término contramedidas, que se emplea para sustituir la noción vieja de represalias, excluye radicalmente el uso de la fuerza. Por lo tanto, no puede ser aplicado bajo ninguna circunstancia cuando entrañe medidas de fuerza. Y más aún precisa que obviamente las contramedidas nunca pueden suponer y entrañar la violación de los derechos humanos fundamentales, con lo cual queda meridianamente claro que la legitimidad de la respuesta israelí, al menos desde la perspectiva jurídica internacional, es muy, muy cuestionable. Muy, muy cuestionable. Se trataría de reparar el hecho ilícito, ¿no? Ciertamente. O sea, que tendría una cierta... No, obviamente no tiene... Quiero decir, Digo que incluso bajo las contramedidas se exigiría que el Estado que las ejerce lo haga para reparar ese ilícito, esa actuación. Y también se exige, cosa que obviamente es inimaginable en el contexto en el que nos movemos, el que hubiera una previa intimación infructuosa. Esto es, que el Estado que pretende adoptar las contramedidas previamente se dirija a aquel contra el que pretende ejercerlas para exigirle una satisfacción, en cuyo caso, de no verse obviamente verificada esa satisfacción, podrá aplicar las contramedidas. Por lo tanto, hay un procedimiento a seguir que obviamente no ha sido observado en ningún caso por Israel, pero que, bueno, sencillamente confirma definitivamente el carácter totalmente ajurídico, por no decir claramente antijurídico, en el que se mueve la respuesta israelí. Y sin embargo es curioso advertir cómo, sin embargo, el tema precisamente de la legitimidad de la respuesta israelí, y ya digo, nos movemos todavía en un plano tal inicial, sin embargo, ha encontrado comprensión, justificación, aceptación por parte de numerosos estados. No hablamos solo de Estados Unidos de América. Podemos hablar y hablaremos supongo a lo largo del coloquio de la responsabilidad de Estados Unidos de América en todo esto, porque es evidente, Israel no existiría si los Estados Unidos de América no estuvieran ahí. Estados Unidos de América, y quien dice Estados Unidos de América dice el poderosísimo lobby judío que controla los designios de la política exterior y en particular el apoyo sin fisuras a Israel. Como dijo el presidente Biden, que tanto quieren nuestros líderes progresistas en España, sólida como el mármol. La alianza estadounidense y israelí es sólida como el mármol y sin fisuras. Bien, digo que en ese caso concretamente, pues Estados Unidos entiende que se trata de medidas de legítima defensa. Pero es que muchos estados europeos, miembros de la Unión Europea, entienden que las reacciones de Israel son legítima defensa. Recuerden las afirmaciones de aquella intervención, a mi juicio injustificable, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en aquel viaje relámpago que hizo a Jerusalén precisamente para justificar y apoyar a Israel en aquellos momentos y justificar precisamente la reacción defensiva de Israel. Secundada, por cierto, también por la presidenta del Parlamento Europeo, la señora Metsola, maltesa, que también estaba allí y también asentía a ese apoyo sin fisuras a Israel. Digo esto porque, bueno, en realidad el tema, como ven, es un poco más vidrioso. Y eso, por tanto, de que es inequívoca la situación de legítima defensa de Israel no es tan segura. Y, sin embargo, como sabemos, ha provocado una profunda división en el seno de la Unión Europea, entre los que entienden, apoyan inequívocamente a Israel y los que, en cambio, adoptan una actitud un tanto más prudente a la hora precisamente de determinar cuáles son las medidas que puede o no adoptar Israel. Bien, en todo caso, partiendo de la base de que Israel tiene una dudosa legitimidad y por tanto sus actos son francamente, desde mi perspectiva, ilícitos en cuanto al desarrollo de operaciones militares, ahora ya se trata de analizar en concreto esas concretas medidas militares, ¿no? Ya digo que a priori son, a mi juicio, ilícitas. Pues bien, siendo ilícitas, en todo caso, no solo son ilícitas porque Israel no tenga un derecho de legítima defensa, sino que también lo son en cuanto a su desarrollo, en la medida en que las medidas concretamente adoptadas para ejercitar ese supuesto derecho de legítima defensa de Israel pues no se conforman, no se adecúan, no se acomodan a las exigencias que impone el derecho internacional. Y hay que decir que bueno, hemos asistido a toda una serie de acontecimientos en relación con los cuales pues, prácticamente enumerarlos supondría al mismo tiempo pues, afirmar su consiguiente ilicitud. Pues pensemos obviamente en el desarrollo de operaciones militares sobre obviamente población civil. En sí mismo es obviamente una cuestión que es una rotunda violación del derecho nacional. ¿Por qué? Porque obviamente
el derecho internacional humanitario, en este caso, impone una exigencia fundamental, que es el conocido como principio de distinción. Las operaciones militares deben de desarrollarse contra objetivos militares y, obviamente, no pueden tener lugar en ningún caso sobre objetivos civiles. Bien, es evidente, en el caso del ataque a Gaza, el principio de no distinción está ausente desde el primer momento en que los ataques, obviamente, se ceban en infraestructuras de carácter civil. De toda índole, además, lo que quiere decir que, obviamente, no solamente se trata de edificios, sino también se trata de edificaciones de otra naturaleza, centros educativos, edificios religiosos, incluso edificios sanitarios. Edificios sanitarios, edificios religiosos que, en particular, están especialmente protegidos por las normas del derecho internacional humanitario y, por lo tanto, ya no es que sean objetivos civiles, es que además son objetivos civiles merecedores de especial protección, ¿no? Por tanto, en este caso también es indudable que las violaciones por parte de Israel son indiscutibles. Violaciones que también, obviamente, llegan al caso de la privación, obviamente, del acceso a suministros, por tanto, tanto eléctricos como alimentarios, etcétera, para la población civil. Bien, las operaciones emprendidas por Israel claramente han impedido en la práctica el desarrollo de esas labores humanitarias, e incluso, como sabemos, en el caso precisamente de la famosa organización no gubernamental del chef José Andrés, pues bueno, incluso se han traducido en la eliminación de los voluntarios que participaban en tales labores, lo que claramente es otra violación inequívoca de las reglas del derecho internacional humanitario, ¿no? Por tanto, el ataque directo a los voluntarios que desempeñan funciones humanitarias en el curso del conflicto. Bien, las también órdenes de movilización masiva de la población de lugares a otros sin tiempo suficiente para poder, obviamente, abandonar el terreno son también claras violaciones. Las acusaciones por parte de Israel en relación con el carácter de la población civil como un escudo humano de Hamás, que por tanto justificaría eventualmente operaciones indiscriminadas y por tanto la no atención del principio de no distinción, son también obviamente argumentos que no tienen justificación alguna desde la perspectiva del derecho internacional. Bien, todo esto obviamente nos conduce a determinar que hay un conjunto grosero de violaciones cometidas por Israel en los últimos 6 meses, y nos lleva también a plantearnos en qué medida de todo este conjunto de actuaciones cabe desprender en último término, y aquí entramos por tanto en la acusación sin duda más severa, más grave que se ha producido, es la calificación de las actuaciones de Israel como actos de genocidio. Y en relación con esta cuestión les tengo que decir que aquí sí yo voy a adoptar una actitud más prudente. El problema que está planteado ya, está sub iudice, bueno, requiere ciertamente un análisis muy cauto, muy cauteloso, muy detenido, que obviamente yo aquí ya les avanzo, no estoy yo en condiciones de ofrecer de forma categórica. Bien, como sabrán, en diciembre pasado, Sudáfrica, la República de Sudáfrica, emprendió unas acciones judiciales contra Israel al amparo de las disposiciones del Convenio para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, y concretamente pues, demandó a Israel por los actos de genocidio que estaría supuestamente cometiendo en el curso de sus operaciones sobre Gaza desde el pasado mes de octubre. Bien, la demanda sudafricana es, hay que reconocerlo, ciertamente una demanda muy oportuna, porque además tiene ciertamente una aura de legitimidad incontestable. Sudáfrica fue un Estado cuya población sufrió hasta el año 1990 una política de apartheid, que es otro crimen contra la humanidad indiscutible, y por eso mismo precisamente ha sido víctima de graves violaciones del derecho internacional en el pasado, ¿no? Graves violaciones del derecho internacional en el pasado que en buena medida se produjeron con el apoyo constante de Israel. Israel, se suele olvidar, fue pertrechador de las Fuerzas Armadas racistas sudafricanas durante el periodo de apartheid. Hubo, por tanto, una colusión evidente, hubo contratos de suministro de armamento, etc. En un momento en que había un embargo generalizado de armas a Sudáfrica, Israel se lo santó y sencillamente apoyó a una potencia racista. Bueno, lo cual es también, por tanto, una tacha de infamia, ¿no?, sobre el comportamiento israelí. Apoyar, obviamente, a una potencia racista en un momento en que había una generalizada condena, una generalizada reprobación de esos hechos, pues no deja de ser algo. Por eso digo que es oportuna, para los que se acuerden de la historia, obviamente el que sea en este caso Sudáfrica quien se revuelva y por tanto denuncie los actos cometidos por Israel. La denuncia sudafricana obviamente se plantea ante la Corte Internacional de Justicia
y obviamente se plantean unos términos limitados, los definidos en realidad por el marco de la Convención para la represión del crimen de genocidio, que permite, y es por tanto la razón de ser de por qué se ha producido esta demanda, permite demandar a Israel, cosa que no se podría hacer en otros contextos y en otras circunstancias, por la sencilla razón de que Israel en principio no reconoce la competencia de la Corte de Justicia, salvo en relación con la interpretación y aplicación del convenio de genocidio. Digo esto porque, se preguntarán ustedes, ¿por qué no hay otras acciones judiciales en marcha inequívocamente en contra de Israel? Y pienso particularmente en la Corte Penal Internacional, esa otra corte que también existe en La Haya, pero que en este caso aborda cuestiones vinculadas con la responsabilidad penal individual. La Corte de Justicia no examina la responsabilidad penal individual, examina la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, va a tener su desenlace, va a tener consecuencias diferentes. No vamos a ver a Netanyahu esposado en el caso de las actuaciones de la Corte de Justicia. Bien, digo, ¿por qué? Pues sencillamente porque Israel no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. No reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional, que aquí también entre nosotros, recordémoslo, no hacen otros muchos estados. Tampoco la reconoce Rusia, tampoco la reconoce China, tampoco la reconoce Estados Unidos, en fin, en suma, hay muchos estados. Sí es cierto que la reconoce la Autoridad Palestina, y en este caso sí hay una significativa, y por lo tanto hay un pequeño hueco para que eventualmente, respecto de ciertos actos, pueda plantearse eventualmente el ejercicio de una jurisdicción que sería en todo caso limitada, conviene advertirlo, por parte de la Corte Penal Internacional. Bien, en todo caso, volvemos al caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pues bien, la Corte Internacional de Justicia, a raíz de la demanda sudafricana, tras las audiencias desarrolladas a mitad de enero de este año, adoptaba el 26 de enero pasado unas medidas cautelares que con posterioridad ha ampliado, el pasado mes de marzo, y que en la práctica pues, suponen la petición a Israel de adoptar ciertas medidas para intentar evitar todo acto que pudiera ser susceptible de derivar en la comisión de actos de genocidio. Hay que leer realmente el tenor de las medidas para darse cuenta que son precisiones, o sea, decisiones muy precisas, orientadas en todo momento a evitar prejuzgar los hechos que están teniendo lugar en... ¿Por qué? Porque son precisamente medidas cautelares que se dictan antes de haber conocido el fondo del asunto y, por lo tanto, con un conocimiento muy rudimentario de las circunstancias del caso. La Corte Internacional de Justicia, sin embargo, por ejemplo, no ha impuesto la exigencia del alto el fuego, pese a que era la primera y fundamental de las peticiones planteadas por Sudáfrica en su demanda. Bien, por consiguiente, por el momento lo que tenemos es un procedimiento en el que se va a analizar y se va a abordar la cuestión de si Israel está o no cometiendo actos de genocidio. Y yo por eso prefiero por el momento dejarlo aquí. Es decir, hay un procedimiento en curso, se van obviamente a practicar pruebas, se van a aportar obviamente indicios acerca de lo afirmado por unos y rechazado por otros, obviamente niegan en absoluto el que tales hechos estén teniendo lugar. Y en todo caso, el debate jurídico está discurriendo en unos términos bastante aceptables, porque quiero recordar, sin más lejos, que el juez que el juez nombrado concretamente por Israel para formar parte de la Corte Internacional de Justicia en este proceso, concretamente Ehud Barak, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Israel, ha votado a favor de muchas de las medidas cautelares adoptadas por la propia Corte, pese a que son obviamente medidas dirigidas a Israel. Por lo tanto, digo que los términos del debate al menos están desarrollándose con una considerable objetividad. Pero digo, afirmar y por tanto situarme yo en el lugar de la Corte de Justicia y prefigurar lo que podría decir, me parecería por mi parte un tanto soberbio. Y ahora sí, lo dejo aquí a vuestra disposición para que me preguntéis si consideráis oportuno lo que queráis en relación con lo que he dicho o con lo que no he dicho, con lo que he omitido o con lo que he olvidado. Sí, Javier, en primer lugar, muchas gracias por una ponencia interesantísima y, desde luego, gracias a Amnistía Internacional. Sin ánimo de... Creo que ha sido suficientemente claro que no quieres adelantar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Leyendo hace en torno a mes y medio a un compañero de esta casa, a Presno Inera, hablando sobre precisamente la resolución de la Corte Internacional de las medidas cautelares, ponía en el debate un tema muy interesante, una duda sobre la ejecutabilidad de la resolución. Y creo que si en algún punto puede verse una crítica
hacia la postura de la Corte, la que ha adoptado, es precisamente eso. Querría saber tu opinión por ahí. Y, en segundo lugar, quizás es pregunta muy técnica, el artículo 7 del Tratado de Roma condena y proscribe de forma flagrante, no solo desde la parte de la vulneración de derechos humanos, sino desde la parte del delito de guerra, el ataque contra objetivos civiles, bien, en el 7 y 8, ¿vale? Y contra, en especial, infraestructura sanitaria, educativa, cultural, etcétera. Nos lo has mencionado precisamente y yo quería ir al tema de la legitimación por damnificado. En tanto en cuanto si el pueblo palestino reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿qué capacidad habría para que, entiendo, una vez terminado el conflicto, se iniciase procedimiento contra Israel y sobre todo contra las autoridades del Estado Mayor de Israel? Por ir a la cuestión más elemental y más sencilla, la Corte Penal Internacional, para desarrollar los procedimientos penales ante él, requiere la presencia de los procesados. ¿Los procesados quiénes son? Las autoridades israelíes. ¿Van a estar las autoridades israelíes presentes en la sala de la Corte Penal Internacional en La Haya? No. Pero si no va a haber presencia de los procesados, todo lo más que podrían hacerse y dictarse son, como ya ha pasado en el caso de Ucrania, órdenes de detención que no van a ser atendidas por los estados en cuestión. Y ahí se acaba la historia, porque a partir del momento que las órdenes de detención no son atendidas y por lo tanto no se ponen a disposición del tribunal a los procesados, el procedimiento se detiene, se suspende. Por lo tanto, eficacia de la Corte Penal Internacional en este asunto, nula. Eficacia de las decisiones que puede adoptar la Corte Internacional de Justicia. Ya, por ejemplo, se ha hablado, y no sé si yo creo que lo evocabas en tu intervención, la eficacia de las medidas cautelares adoptadas por la Corte en enero y en marzo sucesivamente. Bueno, vamos a ver, Israel sostiene que las está cumpliendo, porque obviamente con las medidas cautelares van dirigidas a evitar la comisión de actos de genocidio, dado que obviamente Israel no va a reconocer que está cometiendo actos de genocidio, dice, yo las estoy cumpliendo. La cuestión, claro, que venga detrás del tribunal y confirme que efectivamente se acomodan a las exigencias que ahí se establece. Bien, en cuyo caso, y también se ha planteado, se dice, es que si Israel está incumpliendo las medidas cautelares que ha dictado la Corte Internacional de Justicia en enero y en marzo, consecuentemente podríamos exigir el cumplimiento coercitivo, forzoso, de esas medidas. Se ha dicho. Claro, vamos a ver, el cumplimiento de las medidas cautelares es siempre de por sí una cuestión compleja. La Corte de Justicia ha dictado muchas medidas cautelares que no han sido cumplidas por ninguno de los estados encausados, ¿no? Recordemos, por ejemplo, todas las adoptadas en relación con los supuestos de condenas a muerte de determinadas personas, desde el caso Avena, etc. No se cumplieron. Pasó algo. Estados Unidos de América sigue por ahí. ¿Han visto ustedes en algún momento alguna actuación internacional contra Estados Unidos de América por haber incumplido? No se han cumplido. ¿Cuál sería el cauce en todo caso para cumplir, para obligar a cumplir a un Estado con una medida cautelar a mayores, con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? El Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad está designado por la Carta de las Naciones Unidas como órgano habilitado para imponer el cumplimiento forzoso de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, incluidas, pues, las medidas cautelares. Claro, esto es el Congreso de los ratones. Claro, el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes están en el Consejo de Seguridad? Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, va a votar a favor de imponer el cumplimiento forzoso de las medidas cautelares. Obviamente no, vetará, obviamente, y consecuentemente habrá inviable una posibilidad de cumplimiento forzoso. Por tanto, el cumplimiento forzoso, en este caso, a cargo de una supervisión dictada por el Consejo de Seguridad, es también, por tanto, inviable. Es una respuesta más que acertada. De hecho, me acabas de recordar, Javier, el domingo, en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, a resultas de la intervención de Irán, el ataque de Irán este fin de semana también, en numerosas ocasiones, tanto Estados Unidos, Reino Unido, Francia como Israel intervinieron haciendo alusión al artículo 5.1 de la Carta de la ONU, bien, al derecho de autodefensa, que ya has mencionado aquí. Lejos de
el hipotético caso en el que llegasen a plantearse medidas coercitivas que efectivamente vetarán también, ya han vetado actuaciones previas a esta intervención de Irán con respecto al bombardeo de la Embajada de Damasco. Siendo así, antes, durante la exposición, también hablaste de esta distinción entre el derecho de autodefensa y el de represalia, bueno, si es derecho. ¿Qué opinión te merece, sin salirnos del tema en exclusiva de Gaza, esta respuesta que, de hecho, han unido desde la representación de Israel en el Consejo de Seguridad, han unido no solo a Irán, sino a Gaza y a Palestina, bajo un orbe de nazificación? No voy a decir a quién me recuerda y que previamente... No, hombre, yo de todas formas deslindaría, aunque he hablado al comienzo precisamente de mi intervención, en la primera parte, de los acontecimientos que están teniendo lugar y que obviamente tienen indudables implicaciones pero obviamente deslindaría toda la cuestión de llamémoslo el rifirrafe entre Irán e Israel, porque en realidad tiene causas diferentes en el fondo, ¿no? Es decir, que Israel viene protagonizando constantes enfrentamientos con Irán, fundamentalmente en razón del afán por Irán de dotarse del arma nuclear, y lo que ha dado lugar a numerosas acciones, eliminación, asesinatos predeterminados, ¿no? En el más puro estilo James Bond, ¿no? de científicos iraníes implicados en esas investigaciones, y en todo ello hay que decir que también ha habido una relativa anuencia del conjunto de la comunidad internacional, ¿no? Que son, por tanto, son respuestas y son dinámicas distintas al tema del conflicto de Gaza. Pues muchas gracias. Paso ya el micrófono. Mira, es que hay un micro por atrás. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En el tema de autodefensa, los ataques de Hamas, de Palestina, de los palestinos de Hamas, han ocurrido en los territorios del 1948. Que lo aceptemos o no, son territorios palestinos. Entonces, los que tienen derecho, los palestinos han hecho una autodefensa, un derecho a respuesta. Israel en ningún momento tiene derecho a la respuesta porque está en territorio ocupado. Eso es lo que... Sí. Entiendo que plantea, bueno, en todo caso, supone a mayor una descalificación, es evidente, precisamente de la licitud de las actuaciones emprendidas por Israel, no solo en este caso, sino en el conjunto de los incidentes que han tenido lugar, pues bueno, a lo largo de la historia, en realidad, porque bueno, en el caso de Gaza conviene recordar que hablamos ya de 3 conflictos que desde el año 2008 se han venido sucediendo de gran intensidad, que se han venido sucediendo. Efectivamente, la cuestión de si Israel tenía derecho de legítima defensa en un territorio ocupado la abordó ya la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del año 2004 en relación con la construcción del muro, del supuesto muro defensivo en el territorio palestino, donde efectivamente negaba que Israel tuviera el derecho de legítima defensa cuando precisamente las acciones que se planteaban tenían lugar precisamente en un territorio sometido a ocupación militar, ¿no? Por lo tanto, es un tema que efectivamente ya desde el primer momento refuta la legitimidad de las acciones israelíes. Yo, como le he señalado, efectivamente no acepto ni admito precisamente la legitimidad de la excusa de la legítima defensa para pretender tal. Obviamente, hablar de las reacciones defensivas que puede emprender Hamas, bueno, sí, estaríamos hablando aquí de unas reacciones defensivas que en este caso emprende una facción de un movimiento de liberación nacional contra el ejército israelí. Obviamente no creo que sea la cuestión más relevante aquí mismo, ¿no? El discutir si efectivamente los palestinos tienen o no derecho a defenderse. Obviamente que lo tienen, frente a un ataque armado injusto cometido precisamente por la potencia ocupante, sin duda. Pero yo creo que no es, desde luego, el centro de nuestra atención la cuestión de si tiene o no legitimidad el pueblo palestino para responder por medio de uso de la fuerza frente a los ataques reiteradamente cometidos por el ocupante militar Israel. Bueno, si nadie se anima...
Aquí, bueno. ¿Así? ¿Se oye? ¿Así? Vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Tuve que salir un momento, no sé si, me disculpo por si la habéis tratado ya. Lo primero, lo mismo, agradecer a Amnistía Internacional y a Javier por este acto. Y quería hacer una pregunta en relación al boicot. Lo mencionasteis vinculado al tema sudafricano del apartheid, y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión como una fórmula de respuesta de apoyo internacional a Palestina para intentar solventar o minimizar de algún modo lo que sucede y como fórmula de desobediencia civil o de no sé muy bien cómo calificarlo ante lo que está sucediendo. Y ya que estoy en el uso de la palabra, aprovecho también para deciros dos cosas. La primera, que visto el éxito de las concentraciones en los diferentes campus, vamos a repetirlas el miércoles que viene, así que aviso a todo el mundo aquí y vamos a ver si nos organizamos un poco mejor para que seamos más en este campus. Y la otra, que hay una manifestación el próximo sábado a las 12:30 que sale de Renfe, a la que también animamos a la participación desde Unió por Palestina, que llevaremos cortejo propio con pancarta propia. Gracias. Bien, en relación con la cuestión que planteas, pedirte que me la repitas porque no sé por qué me olvidé lo que... En suma era... El boicot, el tema del boicot, efectivamente. Vamos, el tema del boicot es un tema, iba a decir, espinoso. Tiene ciertas aristas jurídicas que se han podido comprobar en España en diferentes momentos. Tiene que ver con el hecho de que cuando precisamente en los boicots aparecen implicadas instituciones públicas, cabe determinar la existencia de una interferencia con el desarrollo de la acción exterior del Estado. ¿A qué me refiero concretamente? Pues, por ejemplo, cuando un ayuntamiento decide sumarse al boicot, campaña genérica de boicot, sanciones contra Israel, que viene desarrollándose desde hace ya más de una veintena de años, pues, ¿qué ocurre? Aparece de repente sencillamente el lobby projudío español, que presenta el correspondiente recurso frente a esa resolución municipal y consigue su anulación en sede contenciosa administrativa. Esto es, por ejemplo, ocurrió en su momento en Langreo. El Ayuntamiento de Langreo había adoptado unas medidas precisamente de boicot a Israel y fueron anuladas en sede judicial. Este es un problema, por tanto, que planea sobre las medidas. Si son efectivamente medidas que son acordadas desde instancias estrictamente privadas, por lo tanto, el desarrollo de la autonomía de la sociedad civil, y que en este caso, por lo tanto, no implican a instituciones públicas y, por lo tanto, no suponen una interferencia en la que el poder de dirección política de acción exterior del Estado, en ese caso, por tanto, las acciones tienen toda la cobertura legal posible. La cuestión es que, ya digo, tienen que eminentemente gozar del respaldo fundamentalmente de los ciudadanos y, por tanto, de entidades estrictamente privadas. En cuanto acudamos a algo que tenga que ver con los presupuestos del Estado y aparezca, por tanto, la sombra de una posible interferencia en la acción exterior del Estado, por tanto, hay muchas posibilidades, porque, digo, el lobby projudío en España está muy movilizado y, por tanto, está presto a saltar, no voy a decir a la yugular, pero a saltar, a interponer el oportuno recurso ante las instancias judiciales. En concreto, respecto del tema que estáis planteando aquí, las medidas concretas que estáis planteando, yo no veo aparentemente interferencia alguna. El pedir, por tanto, que la empresa en cuestión pues, sea excluida y que el equipo de la Universidad de Oviedo abandone, no veo interferencia alguna en la política exterior del Estado y, por tanto, no veo razón ninguna para que no pueda prosperar esa medida. Es mi opinión, Y entonces a eso, ¿consideras que ¿así? ¿Considerarías que el proyecto TICHE va en contra de los estatutos de la Universidad de Oviedo que piden que la institución no esté implicada en investigación? Hombre, no conozco las intimidades he leído sencillamente lo que vosotros habéis publicado en relación con las conexiones que tendría en el marco de un contrato, no sé si con la Agencia Europea de Defensa, y por tanto cierta, digamos, deriva militarista íncita en el contrato, pero no conozco los pormenores, no sé por tanto cuál es efectivamente la afección a aspectos militares que presenta efectivamente la participación de la Universidad de Oviedo en ese contrato. Entonces, claro, ahí sí que no puedo
expresarme porque, ya digo, desconozco las intimidades del proyecto. Bueno, porque será confidencial, como pasa muchas veces con la materia de defensa. Perdonad que estoy aquí haciendo demasiadas preguntas o demasiadas intervenciones, pero efectivamente nadie, salvo quien los... Qué mal se me da esto, ¿eh? Nadie salvo los... ¿No? ¿Así? No, en todo caso, te puedo contestar, creo que efectivamente el tema es eso, que las cláusulas generalmente de confidencialidad a mayores en un contrato en materia de defensa, obviamente impiden el acceder a la información sensible. Exacto, Ya, pero a mí ya. lo que me plantea problemas, si bajamos al contrato, bajamos a mirar, digamos, el proyecto en concreto, pero es que este proyecto viene de un fondo europeo de defensa que se ha puesto en marcha por primera vez en la Unión Europea para financiar, esto no es Horizonte Europa, no es los proyectos de investigación a los que estamos acostumbrados, que algunos de ellos sí que tienen fines militares, pero no es lo normal. Esto es un fondo específico de defensa de la Unión Europea de 8.000 millones de euros para los próximos 6 años, de 2021 a 2027. Y, por tanto, todo lo que lleva ese Fondo Europeo de Defensa en términos de investigación tiene una finalidad militar. El propio proyecto TICHE, que es de detección de minas antipersonas y para desarrollar una tecnología para quitarlas, va a ser utilizado por los militares. Es decir, no es, o sea, si entendemos finalidad bélica, pues que esto es construir solamente misiles o cartuchos, ¿vale? Pero es que esto es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, que, por cierto, esta semana nos hemos enterado de que la cátedra vinculada a cuestiones informáticas para utilizar en la guerra también, va a ser, se quita ya. Entonces, yo creo que esto es bastante parecido. Es decir, claro, no nos van a decir esto es para usar en la guerra, nos dicen es para defensa, pero ¿qué es defensa más que una utilización militar? Hay matices. Defensa y militar no es necesariamente lo mismo. Política de defensa es un concepto más global, más genérico, frente a lo que es realmente la dimensión militar, que es uno de tantos vectores precisamente de la política de defensa. Bueno, lo sé por experiencia porque dirijo desde hace más de una decena de años en esta universidad sin problemas unas jornadas de defensa, porque precisamente no son una incitación al militarismo y por tanto no empañan para nada los objetivos de la Universidad de Oviedo, sino que sencillamente lo que favorecen, digamos, es un conocimiento respecto de temas de orden estratégico, geopolítico, etcétera, que están asociados a la política de defensa. Por eso digo que, ojo, que militarismo y defensa no es rigurosamente lo mismo. Por otra parte, el proyecto del que me hablas, yo también te diría a priori, hombre, la tecnología precisamente para localizar y desactivar minas antipersona me parece particularmente una tecnología muy loable, porque, bueno, todos sabemos, obviamente, los daños que causan, diría, diariamente las minas antipersona que todavía están presentes por prácticamente todos los puntos del globo, y toda la mortandad que siguen causando al día de hoy. Por lo tanto, un instrumento para evitar y desactivar todas esas minas me parece, pues, todo un proyecto muy loable. O sea, casi lo llamaría humanitario, pese a que supuestamente tenga un componente militar. Bueno, ¿hay alguien más? Yo tengo varias preguntas. Una de ellas es, estamos viendo con asombro que pasan los meses, sí está ahí un procedimiento, pero ¿qué podemos hacer desde el derecho internacional para paralizar la reacción de Israel, ¿no? Yo no sé si hay algún resquicio también con el Tratado de Comercio de Armas, que en su momento también había una serie de normas de oro. No sé si realmente Israel en qué situación está en ese tema. Y luego una de las preguntas que me hago es, desde el sistema de protección internacional, ¿por qué no se asistió a los refugiados? ¿Por qué no se abrieron vías para salida de los refugiados de la población civil en Palestina, ¿no? ¿Por qué no se facilitó y la comunidad internacional? Porque eso sí que es uno de los grandes fracasos de la protección internacional, por lo menos a mi entender, ¿no? Y bueno, pues desde tu punto de vista, ¿cómo podemos reclamar a nuestros gobiernos que fallaron en esos pasos para permitir salir a niños y refugiados palestinos? Bueno, esto que tú planteas sigue planteándose todavía. Yo
creo que ahora no sé si fue ayer o anteayer, veía en la televisión referencias precisamente a personas, y evidentemente intervenía una estrupalestina de Gijón, que decía que estaba todavía esperando a que llegara su abuela, porque efectivamente habían intentado gestiones desde hace más de 4 meses sin ningún éxito para poder trasladarla a España, ¿no? Y se hablaba concretamente de las medidas que habían adoptado otros estados que parecían tener más éxito en el traslado precisamente de población vinculada con sus respectivos países, ¿no? Vamos a ver, el tema en este caso apela fundamentalmente a los estados que están directamente concernidos con el acceso a la población gazatí, que son, por un lado, Israel y por otro lado, Egipto. Digo esto porque Israel y Egipto son los estados que controlan el acceso a Gaza. Egipto por Rafah y Israel por todo el resto del perímetro precisamente del enclave de Gaza. Es evidente que Israel no va a permitir el acceso a su territorio de la población gazatí durante el desarrollo de las operaciones. Es, por otra parte, también evidente que Egipto, país árabe, tampoco acepta la posibilidad de que la población gazatí, en este caso, se desplace hacia Egipto, ¿no? Y eso que existe un enclave, el Sinaí, que es el desierto de Sinaí, por lo tanto, evidentemente poco poblado, en el que podría haberse acogido sin dificultad. Además, fue uno de los enclaves históricamente pensados para crear el Estado de Israel. Cuando decíamos antes, estaba Herzl ahí intentando crear el Estado judío en el siglo XIX, una de las propuestas era, pues establezcase en el Sinaí, por tanto, un territorio suficientemente extenso. Egipto no quiere tener a los palestinos en el Sinaí. ¿Por qué no los quiere tener? Bueno, pues porque Egipto ya tiene de por sí problemas en el propio Sinaí. Existen áreas del propio desierto de Sinaí que Egipto no controla y donde están establecidos movimientos salafistas y grupos terroristas islámicos. Por consiguiente, la presencia, un aluvión de 1 millón de personas en el desierto de Sinaí sin ningún tipo de control, obviamente Egipto no lo acepta, más si teniendo en cuenta las circunstancias existentes en ese área, ¿no? Y aquí volvemos a lo de siempre. Bueno, o sea, si no aceptan los estados que están más directamente implicados la posibilidad de aliviar la situación de esa población, ¿lo van a hacer el resto de los estados? Bueno, pues lo harán, pero sí, gota a gota, como está haciendo el Estado español o como están haciendo los estados, repatriando en todo caso a aquella población con una vinculación evidente con el Estado. Esto es lo que explica por qué en algunos casos no es que no es posible, no es que, claro, no se acepta la posibilidad de repatriación de personas que no tengan una vinculación evidente, conexión, nacionalidad, ante todo, para justificar la repatriación. Aquí nos enfrentamos a una insolidaridad característica, bueno, de las sucesivas crisis migratorias a las que hemos venido asistiendo en los últimos tiempos. Y por otra parte, también falta de presión por parte de la opinión pública. Cuando precisamente tienen lugar los acontecimientos de Ucrania, la opinión pública en este caso se compadeció de inmediato. Yo ahí siempre lo digo, aunque sea un poco molesto recordarlo, ¿no? La solidaridad con los niños de ojos azules y de pelo rubio y la falta de solidaridad cuando el color empieza a ser un poco más oscuro, ¿no? ¿Perdón? Y sobre el tema del tratado de armas, vamos a ver, Israel, según mis noticias, no está vinculado por el tratado, el convenio internacional para el tráfico de armas. Lógico, por otra parte, dado que Israel es uno de los mayores productores de armamento a nivel mundial, y además en la puntera tecnológica, en cuanto precisamente a sus productos, que se lo pregunten a Marruecos y el sistema Pegasus y todas estas cosas, ¿no? Y a alguien más también afectado por él. Pues bueno, quiero decir que estamos hablando de lo que estamos hablando. Israel obviamente no está interesado en que su lucrativo tráfico de armas se vea sometido a limitaciones y a regulaciones y por lo tanto no participa. Tampoco lo hacen otros muchos estados. Sí lo hace nuestro Estado y por lo tanto ahí siempre podríamos exigirle a nuestro Estado que cumpla con sus compromisos en la materia, dado que además hay previsiones que incluso se aplicaron antes. Hubo un mecanismo de aplicación provisional que permitió que antes de la entrada en vigor del convenio con carácter general, España aplicara ya algunas de sus disposiciones. Que, por ejemplo, lo que contemplan es la imposibilidad de que España pueda vender armas a lugares en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos por medio de las armas que sirven para reprimir precisamente esas situaciones. Bueno, se ha intentado en varias ocasiones. Yo, que soy presidente del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, participé en su momento en diferentes iniciativas de reclamación administrativa
con miras a impedir, por ejemplo, la venta de armas a Marruecos, que podían ser utilizadas para reprimir a la población saharaui. Respuesta negativa por parte del Ministerio. Obviamente no, se rechazó la pretensión. Siguiente escenario, pues obviamente el presentar un recurso contencioso administrativo contra la negativa a atender la petición. Lo que se hace en esos casos es evaluar el monto de la reclamación, esto es, cuál es el importe de las ventas de armas a Marruecos, que son el objeto del litigio, y en función del mismo se fijan unas tasas y por lo tanto unos gastos procesales digamos, a realizar, lo que obviamente ya, dado que son números millonarios, impiden de plano el poder presentar una demanda. Y por tanto, ahí se acaba la historia. Eso está pasando, eso ha pasado ya, pasará en función precisamente de las reglas existentes. Por lo tanto, falta de eficacia de los mecanismos de control. O sea, España dice sí, cumplir la norma de tráfico de armas, pero en cuanto se le exigen controles que vayan más allá de la simple pregunta parlamentaria, hablamos ya de controles jurídicos en sentido propio, a partir de ese momento se hace inviable en la práctica el poder arbitrar esos mecanismos. Bien, ¿alguien más? ¿Así? ¿Se oye? Vale. Mi pregunta era, porque antes mencionó durante la exposición, ¿no?, que los convenios de Ginebra del 49 no se aplicaban a entenderse que no era un conflicto entre dos estados. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta que el contenido de estos convenios sí que recoge un montón de violaciones, ¿no?, que se están cometiendo, ¿qué normativa, digamos, podría sustituir a estos convenios para entenderse que Israel sí está violando? La cuestión es que los convenios de Ginebra, en buena medida, dado su generalizada aceptación por parte de los Estados miembros de la comunidad internacional, al mismo tiempo son derecho internacional consuetudinario. Y por tanto, la cuestión es, además de las reglas establecidas, por tanto, en los tratados internacionales en la materia, hay normas de derecho internacional consuetudinario que son en sustancia idénticas a las establecidas en los convenios y que son también de obligado cumplimiento. Eso explica por qué a cualquier Estado, pero también incluso a cualquier tipo de organización o a cualquier ente, se le puede exigir el cumplimiento de lo que tradicionalmente se han conocido como reglas elementales de humanidad, ¿no?, o principios intransgredibles del derecho internacional. Bueno, Javier, aquí. Simplemente, no basándote en lo que has dicho, que como siempre nos alumbra, ¿no?, nos ayuda a entender la situación. Yo me planteo, estamos en el status quo, sabemos las limitaciones jurídicas con las que contamos, también las políticas en el Consejo de Seguridad, ¿no?, y también jurídicas por el derecho de veto. Vamos a ser testigos de esto hasta que realmente la Palestina histórica, ¿no?, el Israel, gran Israel que sueñan algunos, no todos, creo, dentro del Estado de Israel, se haga realidad, porque conoces o eres conocedor de algún tipo de iniciativa que esté liderando algún Estado, aparte de la que realizó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, a la que luego se unieron muchos Estados, pero que parece que luego no ha servido para crear ninguna coalición estatal capaz de sacar adelante algo en aquel territorio, o vamos a ser testigos de, no sé cómo lo ves tú, simplemente dado que tienes el conocimiento que tienes de la zona, ¿no? Evidentemente sorprende también la poca solidaridad de los árabes, ¿no?, con, digamos, sus propios culturales, ¿no?, su propia gente, ¿no? Y para no hablar de Arabia Saudí, país que conozco un poco, que siempre se ha opuesto, ¿no?, y que estaba a punto de firmar un acuerdo, ¿no?, con Israel en el momento en que Hamás atacó. Ahí habría probablemente que investigar algún día, a lo mejor sabemos, ¿no? Pero bueno, simplemente ¿qué perspectiva ves? O si hay algún tipo de iniciativa internacional que sea capaz de liderar, como a finales de los años 90, ¿no?, finales del siglo, la iniciativa de esos dos estados que parece que nuestro presidente se empeña también en perseguir, ¿no? Bueno, empezando por lo último. Yo creo que este afán del presidente Sánchez por ahora colgarse la medalla del reconocimiento del Estado de Palestina me parece sencillamente una maniobra oportunista, pero además oportunista desafortunada. Y digo oportunista desafortunada porque se plantea en un momento
y los acontecimientos han venido a corroborarlo, en que no era desde luego el momento más idóneo para suscitar la cuestión. Oportunista también por el hecho de que en realidad pretende obviamente adornarse con plumas ajenas. El Congreso de los Diputados de España ya aprobó una proposición de ley en el año 2014 que intima al Gobierno, se aprobó cuando la mayoría absoluta del Partido Popular planeaba en el Congreso de los Diputados, por lo tanto se aprobó con una mayoría conservadora, intimaba al Gobierno, por lo tanto, a reconocer el Estado de Palestina. Por lo tanto, ya hay una obligación política, al menos en España, desde el año 2014 vigente en relación con la cuestión. El que ahora el Gobierno decida, por lo tanto, asumir esa propuesta que ya se planteó en el año 2014, digo que es inoportuno porque se está viendo que obviamente hay fisuras y fundamentalmente hay conciencia de que la complejidad que entraña el asunto del reconocimiento no puede obviamente plantearse ahora mismo, en el curso precedente de un conflicto armado que afecta precisamente a Palestina. Respecto de iniciativas tendentes a posibilitar una reacción contundente de la comunidad internacional para aplacar el conflicto, o por lo menos imponer un alto el fuego, ya lo hemos visto, ha sido una cuestión absolutamente imposible, ¿no? Ni siquiera precisamente el supuesto alto el fuego acordado hasta el fin del Ramadán, en la famosa resolución del Consejo de Seguridad, los propios Estados Unidos de América entendieron que era una recomendación. Ha entrado, de hecho, en juego de nuevo el tema de ¿son jurídicamente vinculantes las resoluciones del Consejo de Seguridad? Bueno, es un tema clásico de discusión, y es verdad, no es tan absolutamente claro el que sea así, el que por tanto hubiera una obligación jurídicamente vinculante que ha sido desconocida por Israel. En todo caso, la vigencia era limitada, porque contemplaba obviamente el final del Ramadán, que se produjo el miércoles pasado, con lo cual la vigencia de la resolución ya no es tal. Bueno, esos son los exponentes de lo que es la comunidad internacional, fundamentalmente el obrar del Consejo de Seguridad. El obrar de otras organizaciones internacionales. ¿Qué está ocurriendo en el seno de la Unión Europea? Pues bueno, una franca división ya simplemente acerca de lo que se puede o no se puede condenar, lo que se debe o no se debe rechazar, ¿no? Es evidente que hay posturas antagónicas, por mucho que... Bueno, y de hecho la propia gira del presidente Sánchez lo ha revelado. Cuando ha viajado, pues ha viajado a determinados sitios y obviamente ha omitido otros porque sabe que allí no tiene nada que hacer, porque la postura, por ejemplo, de Alemania en este punto es inflexible, o sea, no va a ceder en relación con su apoyo a Israel, Pero lo mismo cabe pensar de otros estados, que, bueno, se ha hablado, la famosa respuesta de Israel frente a Irán contó con el apoyo de Francia, por ejemplo, que hay determinados estados que parecentemente son muy comprensivos, pero después no lo son tanto y siguen manteniendo una política férrea de alineamiento con Tel Aviv, ¿no? Entonces, por eso digo que labrar un apoyo internacional, tú mismo lo has mencionado, los propios estados árabes, en este punto, sí, son muy dados a hacer gestos simbólicos. Recordamos la famosa conferencia que tuvo lugar en el Cairo al comienzo del conflicto, que en realidad fue simplemente un brindis al sol y que no tuvo ningún tipo de repercusión ni supuso la adopción de ningún tipo de medidas. ¿Por qué? Porque, como se ha visto, los propios estados árabes son los primeros que han desatendido el apoyo a la causa palestina. Como bien recordabas, efectivamente, los acuerdos concluidos, los famosos acuerdos de Abraham, concluidos por diferentes estados árabes en los últimos años, pues claramente lo que han supuesto es un reconocimiento de Israel sin ningún tipo de contraprestación en relación con la causa palestina. No han implicado ningún condicionamiento de la política israelí, que ha proseguido impunemente pues, la política de asentamientos y, por tanto, el consiguiente laminado y progresiva anexión del territorio de Cisjordania, ¿no? Por tanto, eso es lo que hay. Lamento decirlo. Bien, en todo caso, yo sí querría recordar, porque cuando concluía mi intervención, lo hacía de una forma que posiblemente no se notó provocadora, cuando dije, bueno, y no puedo hablar del genocidio, y podrían decir, oiga, pero es que si ha hablado del genocidio la relatora albanese, el miércoles pasado divulgó el contenido de su informe Anatomía de un genocidio, que ha sometido al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde ella sí se pronuncia inequívocamente y defiende que los actos que está realizando Israel son inequívocamente constitutivos de actos de genocidio. Bueno, yo lo que les quiero decir, entonces aprovecho, ya nadie me ha preguntado por ello, bueno, es algo que me van a preguntar. Pues lo que les digo es que obviamente disiento, no comparto en su totalidad las afirmaciones vertidas en el informe por la doctora albanese.
entre otras cosas porque algunas afirmaciones, a mi juicio, son precipitadas, como mínimo precipitadas, poco meditadas. Un elemento fundamental es la intención, lo que se llama el dolo, y además un dolo general y un dolo específico que deben de concurrir necesariamente para que pueda producirse un acto de genocidio. Y en relación con esta cuestión, particularmente el informe de Albanese es deficiente, ¿no? Pergeñan con apoyo en algunas referencias, algún discurso, alguna intervención, algunas además no rigurosamente exactas. Yo mismo he cotejado que las menciones que se hacen no son rigurosas. Pues bueno, la intencionalidad presente en las opiniones expresadas por las más altas autoridades de Israel, ¿no? Bueno, ese tema es un poco más peliagudo, es un poco más complejo, y no se puede despachar mencionando 10 declaraciones extraídas de la prensa. Es algo más significativo y más relevante. Bueno, en primer lugar, gracias a Amnistía y a Javier por este acto que estamos celebrando aquí, que nos parece lo más normal y que debería ser en un espacio como el universitario pues algo habitual. Pero quiero recordar que hablar de estos temas ni siquiera en todos los países de la Unión Europea es tan sencillo, ¿no? En Berlín el otro día se prohibió. Es decir, que damos por supuesto cosas que aparentemente pues en algunos sitios se discuten, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso, hablar, como se está haciendo aquí, con argumentos cualificados, de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pues en algunos sitios ni siquiera se puede hacer, ¿no? Entonces, pongamos en valor la importancia que tiene crear estos espacios en un contexto en el que además yo creo que hay que valorar el volver un poco a actividades que suponen la presencia física de las personas que estamos preocupadas por temas como este y no nos relacionamos solamente a través de las redes, que es lo que dominantemente pues nos ocupa, ¿no? Yo creo que es muy importante ser conscientes de que la dimensión jurídica es esencial a la hora de analizar lo que está pasando allí, pero como también decía el propio Javier, no es la única, ni quizá la más importante. Más allá de las calificaciones de los delitos, posibles delitos de genocidio o no, que se están viviendo en aquella zona, todos somos conscientes del dolor que causa ver lo que ahí está pasando todos los días. Y que la respuesta no es solo jurídica. Ahora bien, siendo así, yo creo que los profesores de Derecho Internacional y en general el Derecho Internacional tienen que estar contentos porque nunca jamás se ha hablado tanto de la importancia que tiene esta disciplina y la que debería tener. Y arrastrando, por tanto, el papel de una organización que ha sido muy maltratada, pero que posiblemente deberemos repensar si esa institución merece la pena que tenga una segunda oportunidad. Y aprovecho para decir que estamos en el año de lo que se llama la Cumbre del Futuro, que se va a celebrar a partir de septiembre, donde, por el impulso del secretario general y de algunos países y de la sociedad civil, que es muy importante en esto, tratará de poner las bases de lo que debe ser pues una ONU a la altura del siglo XXI, ¿no? Que es cualquier persona que simplemente lea un poco o piense un poco, se da cuenta que es, si no se inventado, habría que inventar, ¿eh? Pero esa ONU tendría que estar puesta al día. Y hay iniciativas, yo conozco alguna, todavía minoritarias, pero por ejemplo, no solamente de Amnistía, que piden ya la reconsideración del papel del veto en el Consejo de Seguridad. Porque Javier lo decía, quien tiene la capacidad de buscar fórmulas efectivas para parar lo que podemos llamar como la masacre de Gaza es el Consejo de Seguridad. Y no parece sensato que un país sin argumentos sólidos frente a la comunidad internacional pueda frenar la toma de medidas para poner el alto a esa masacre. Eso exige, por tanto, que yo, desde la comunidad universitaria y en general de cualquier ciudadano informado, prestemos atención más allá de lo que nos pasa en nuestra localidad, en nuestra región o en nuestro país. La comunidad internacional, la vida internacional va a ser cada vez más importante. Es imposible que los problemas que nos ocupan, nos preocupan, el cambio climático, el problema de los refugiados, el mantenimiento de los derechos humanos, se pueda abordar si no hay también ese plano. No se agota todo en eso. Todos tenemos una responsabilidad individual, nuestros ayuntamientos pueden hacerlo mejor o peor, los países también, pero obviamente la comunidad internacional está ahí también para intervenir. Y en este sentido, yo creo, hay que hacerlo así. Es decir,
tenemos que ser capaces de poner un ojo y poner el acento en la importancia que tienen iniciativas esas como la Cumbre del Futuro y no dejar que sean solo los gobiernos los que, en un esquema que ya más o menos es conocido, que es una diplomacia pues muy limitada, decidan al final qué herramientas nos vamos a dotar los seres humanos para sobrevivir a este siglo XXI. Entonces la comunidad civil, Amnistía y otras organizaciones están llamadas también a participar en la definición de esas reglas, porque Javier lo sabe bien, la Carta de las Naciones Unidas dice nosotros los pueblos, no dice nosotros los gobiernos y los estados, nosotros los pueblos. Por tanto, aunque nos hemos convencido de que no hay nada que hacer porque son los gobiernos los que deciden, hay iniciativas no solamente para el fin del veto, sino también iniciativas de la sociedad civil que son muy estimables, como por ejemplo crear una asamblea parlamentaria en la ONU elegida en los países, no solo que sean los gobiernos los que estén allí, sino también una asamblea parlamentaria que puede empezar a lo mejor como empezó en Europa, pues con poderes limitados o con poderes, pero que ya presiona a los países a la hora de tomar decisiones, porque yo creo que ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Alemania están libres de considerar la opinión pública internacional que va modulando y va cambiando cuando analizamos o vemos fenómenos como los que estamos viendo. Eso no podemos. Yo no quiero aceptar que no hay nada que hacer porque hay un derecho de veto y ese derecho de veto se va a ejercer en todas las condiciones. Somos capaces o tenemos que, como ciudadanos y como países, plantearnos si no hay otras fórmulas. Tan difícil es que la comunidad internacional vea que las condiciones de 1945 ya no son las de 2024. Tan difícil es que nos reunamos y veamos qué fórmulas hay, que existen para gobernar esa complejidad del mundo en el que vivimos. Yo creo que actos como este pues son nuestra pequeña contribución, nuestro pequeño granito de arena a que se repliquen en muchos otros sitios, en lugares, en fin, distantes miles de kilómetros o muy próximos, y entre todos, bueno, pues simplemente hagamos esa reflexión. No sé si digo algo muy loco, pero me parece que esto yo creo que habría que decirlo también aquí, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también hay que apelar un poco a la realidad, ¿no? Y en este caso hay una cuestión que es obvia y tiene que ver con el hecho de que la modificación o supresión, llegado el caso del derecho de veto, al día de hoy, en términos jurídicos, entraña necesariamente una reforma de la Carta de las Naciones Unidas que tiene que contar con el apoyo de los estados que detentan el derecho de veto. Momento, tiene que tratarse de un pacto suicida, en virtud del cual los beneficiarios del mismo renuncien expresamente a servirse de él en el futuro. Lo cual obviamente explica por qué el tema y el problema está planteado ya desde hace muchos años. Incluso, hay que decir, algunos estados oportunistamente han agitado esta cuestión. Estoy pensando, por ejemplo, en Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad y titular del derecho de veto, que ha impulsado los estudios para modificar, etcétera, el derecho de veto. Me gustaría saber en el último término si efectivamente Francia estaría dispuesta a renunciar. Ella, por ejemplo, en solitario, para dar ejemplo al derecho de veto y animar a los demás a hacerlo. No lo tengo tan seguro. Y otra cuestión. Ya se ha anunciado una campaña para los próximos Ya digo, por eso, renuncia, ¿no? Digo porque efectivamente es que uno asiste impávido a declaraciones de esta naturaleza y después, claro, cuando les aprietan en el zapato, entonces Francia dice, no, perdona, no, que yo estoy por defender mis intereses concretos, ¿no? Yo digo, se ha visto ahora, además, concretamente en relación con el alineamiento férreo con Israel. Otra cuestión. Yo sí tengo confianza en que hay estados que, sin embargo, son muy poderosos y que no se benefician del derecho de veto y que, consecuentemente, no pueden asistir también impasibles a ello. Estoy pensando particularmente en la India. La India no tiene derecho de veto. Bueno, ¿se va a resignar mucho tiempo la India? Yo creo que no. La India, con el paso del tiempo, pues igual que ha hecho China en su día, pues va obviamente a intentar activar los mecanismos con miras a... De hecho, el que la India no contempla esto impasible, tenemos un dato inequívoco. La India consiguió arrebatar al Reino Unido el puesto de miembro de la Corte Internacional de Justicia. El Reino Unido tenía desde 1946 siempre un juez en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tenían derecho. Es verdad que no era un derecho reconocido formalmente, pero en la práctica disfrutaban del derecho a designar un miembro de la Corte de Justicia. ¿Qué ocurre? En las elecciones de 2018,
el candidato indio adelantó al candidato británico. Pasó eso. Y entonces de repente un lex non scripta que se había venido observando durante 70 años, chas, decayó. ¿Por qué? Pues porque la India quería, obviamente, tener un puesto allí. Por lo tanto, igual que se produjo ese fenómeno anormal en el año 2018, pues yo pienso que obviamente más fenómenos anormales de esta naturaleza tendrán lugar en la medida en que el mundo es crecientemente multipolar y hay obviamente muchos estados, pues eso, los famosos BRICS, que están por ahí obviamente clamando por mantener un puesto significativo en el seno de la comunidad internacional. Hablamos también, por lo tanto, de Brasil, hablamos de Sudáfrica, y por lo tanto, estados con una vocación obviamente global y que obviamente van a impulsar un cambio. Que ese cambio se traduzca a un antiguo profesor de esta universidad en un coloquio al que yo asistía, Carlos Villán Durán, pues correctamente hablaba de la posibilidad de crear una alter ONU, ¿no? Una ONU distinta. Hombre, yo por el momento esto no lo veo. Eso de que unos estados, pues incluso liderados por la India, creen una ONU alternativa, me parece a lo mejor un invito un poco arriesgado. Pero no sé cuál será la fórmula, pero en todo caso es evidente que se van a sortear estos mecanismos jurídicos que hoy imposibilitan, obviamente, una toma de decisiones ágil por parte de la comunidad internacional. El cambio se producirá. ¿Por qué cauces? Lo desconozco. Bueno, voy a finalizar ya el acto porque es verdad que ya hemos abusado mucho del tiempo de todos los participantes. En primer lugar, solamente quería hacer unos agradecimientos finales. Bueno, gracias al público por venir y por llenar la sala. La verdad que no esperaba tanto aforo. Bien, me alegro. También quería dar las gracias, por supuesto, a la biblioteca por ceder el espacio y por también ayudarnos a organizar el evento, por hacer funciones, ¿no?, de anuncio, ¿no?, entre los alumnos, que sé de buena tinta que lo han estado haciendo muy bien, si no, creo que no habría tanta gente aquí. Y también, por supuesto, a los audiovisuales de la Universidad de Oviedo que se han desplazado hasta aquí para grabar este evento. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, al propio ponente, a Javier, muchísimas gracias por tu participación y por tus conocimientos. La verdad ha sido un coloquio muy interesante y muy fructífero, yo creo. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hecho un repaso histórico, jurídico de todo el conflicto, pero también hemos, al final de todo, reflexionado, ¿no?, acerca de qué puede ser la comunidad internacional o en qué sentido podría llegar a cambiar o no, en función de cómo se desarrollen los hechos. Pues nada, hasta aquí. También, cierto, para quien tenga interés en el tema actual de Gaza y del conflicto palestino-israelí, que sepa que tiene información actualizada en la página de Amnistía Internacional, en la página web. Normalmente, pues cada vez que hay algo, que pasa algo o que cambia algo en la comunidad internacional o en el lugar, solemos actualizarlo con información veraz, verídica y contrastada, que eso es lo importante. Y, por supuesto, también os animo a que, si queréis, si os gusta la defensa de los derechos humanos, que os unáis, por supuesto, al grupo de Uniobi de Amnistía Internacional, que bueno, estamos arrancando, pero bueno, estaría bien que alumnos participaran en este grupo, que no fueran solamente profesores los que estamos en esto. En relación con precisamente la documentación y las campañas que desarrolla Amnistía Internacional en relación con el caso concretamente de Palestina, me permite recordar, porque además yo tuve también el honor de participar en el lanzamiento de la campaña en su día, el estudio que viene realizando en relación con la situación de la población palestina y la eventual aplicación del convenio para la represión y sanción del crimen de apartheid, que es muy interesante, lo hemos dejado aquí planeando, pero es una cuestión muy interesante y muy relevante y que, bueno, yo creo que requiere también el apoyo de la ciudadanía, ¿no?, para realmente sacar adelante esta propuesta de analizar críticamente. Gaza ciertamente es ahora nuestra prioridad, pero también analizar críticamente una situación que se ha venido perpetuando en los últimos años, en los últimos 50 años, y que supone en la práctica, pues, en realidad, la evitación de esta propuesta de la que hablamos de la creación de dos estados, pues, ¿cómo va a poder crearse un estado palestino que no tiene ninguna cohesión y que está totalmente laminado precisamente por los asentamientos judíos que lo han fraccionado y lo han convertido en microguetos? Pues la inviabilidad del estado palestino se deriva de esa política de apartheid que ha venido diseñando sistemáticamente el Estado israelí y que han mantenido en los últimos años, particularmente con la dirigencia de Benjamin Netanyahu. Sí, efectivamente, en Amnistía Internacional
tenemos varios informes, uno concretamente bastante extenso que precisamente aborda esta cuestión. Yo creo que toda la información la tenéis online porque es pública. Por tanto, bueno, si tenéis alguna duda acerca de cómo encontrarlo o si queréis directamente que yo que os lo envíe. Yo soy Cristina López porque al principio me he dado cuenta que no me he presentado, soy profesora de Derecho Penal de esta universidad y mi correo es lopezisabel@uniobi.es por si alguien quiere contactar conmigo. ¿Vale? No sé si Diana querías decir algo. Solo un apunte, ¿no? Decir que cuando hacer el informe de Apartheid para Amnistía Internacional fueron muchos años de recorrido, porque cambió la política de nuestra organización. Y la presión que hemos tenido del lobby israelí ha sido muy alto en estos últimos, desde que lo publicamos, ¿no? Siempre se nos acusó en alguna ocasión de organización antisemita, pero cuando publicamos ese informe, en todo el mundo pues tuvieron una reacción importante de presión contra la organización. ¿No? Un poco porque en la línea que un poco Javier informaba, ¿no? Sobre qué fuerza tiene el lobby israelí. Sí, mira, el tema este más de la parte, ya digo que es muy importante, pero que ahora se ha visto oscurecido por el drama que plantea las acciones sobre Gaza. Yo creo que es una cuestión que conviene reflexionar. El otro día, precisamente preparando, leyendo unas notas precisamente para esta conferencia, veía unas imágenes, no recuerdo en qué página web, pero unas imágenes que eran muy reveladoras, ¿no? de lo que supone la política de apartheid en Gaza, ¿no? Y es una realidad que además yo conocí personalmente porque en el año 2005 estuve en una misión de observación en Israel y en Palestina para precisamente supervisar el trazado del muro. Y en aquella ocasión tuvimos ocasión de conocer los kibbutz y las poblaciones palestinas rodeadas por los kibbutz y tal. Pero digo, esta imagen que veía el otro día era muy reveladora. Un oasis en una montaña precisamente de Cisjordania, perfectamente urbanizado, con sus charetitos bellísimos, bien organizados, bien regado, bien verde, bien todo, bien asfaltado, situado en la cúspide de una montaña y en los alrededores todo desierto, toda la llanura desértica donde viven precisamente las poblaciones palestinas, ¿no? Supervisadas desde lo alto. Os vuelvo a hablar, los colonos son colonos armados, o sea, supervisados desde fortalezas en lo alto, como si esto fuera la Edad Media, sobre el conjunto del territorio palestino. Esa es la situación precisamente en la que viven los palestinos de Cisjordania. Efectivamente, obviamente los pozos y tal igual, todo eso lo tiene, y eso sí, después generan toda una serie de residuos y tal igual que contaminan el... Sí, es así. Esa es la situación. Bueno, todo eso sumado después a las verjas que tienen que pasar los palestinos constantemente sometidos a controles frente a la absoluta libertad de los hebreos para circular por unos y otros sitios, ¿no? Lo que dijeron, vamos a ponerles la vida imposible. Absolutamente. No, claro, para conseguir que se marchen. Sí, al fin y al cabo, bueno, eso explica también. Hay una significativa diáspora palestina que se ha producido después de la ocupación israelí de los territorios. Ocupa una casa y otro dice, voy a explicarte, si no ocupo yo, lo ocupará otro. Sí, los tribunales además en este punto obviamente dan la protección fundamentalmente a los judíos en detrimento de los palestinos. Un comentario que salió así. Totalmente de acuerdo, Sí, pero por eso digo que, ojo, que las ramas no nos impidan ver el bosque, que hay muchos más problemas, ciertamente el acuciante hoy es obviamente el detener las acciones armadas israelíes sobre Gaza y por tanto los ingentes daños para la población civil, pero ciertamente no conviene perder de vista que el problema es mucho más grave y más amplio y que entraña en último término pues bueno, la propia supervivencia del pueblo palestino. Hay esta semana en la televisión del Mayadin, que es una televisión libanesa, un reportaje sobre una masacre del año 48, Tartur, que además hay sionistas ellos mismos que revelan. Uno dice, yo tenía la ametralladora con 250 cartuchos y los descargué totalmente sobre la gente, sobre la población civil. Y lo pasan el sábado. Y es una televisión que existe en español y en inglés. El Mayadin. Sí. No me pagan. Vale. Para por la información. Hemos visto que yo creo que el tema da para mucho.
Así que nada, pensaremos en un... Sí, en un coloquio 2. Y nada, siempre, es verdad, un pequeño detalle para el ponente, ya que se ha prestado y ha dado su tiempo a esta ponencia. Pues muchas gracias por tu intervención. Y muchas gracias a vosotros. Gracias.